Todo mundo en Venezuela hablaba de Manuel Antonio Carreño. Y la gente culta decía, Carreño metió en cintura a los venezolanos, por fin. Pero ¿qué era lo que había ocurrido con este señor Carreño? Muy simple. El país no conocía la urbanidad. El país no respetaba los buenos modales. Los venezolanos prácticamente eran salvajes, no sabían comer. Había gente de mucho dinero, aquellos generales poderosos que en la mesa comían con la mano. Por supuesto, aquello era un caos. Carreño se preocupó mucho por la conducta venezolana porque era un abnegado padre de familia. Esta es la historia de la humanidad de Carreño. Y entonces en su hogar enseñaba todos los días la forma de comportarse. Carreño decía, no imiten a los demás, que no saben comer, que no saben caminar, que no saben vestir. Llévense exclusivamente por lo que yo digo. Él tenía una hija muy inteligente y brillante, Teresita. La gente decía después, cuando Teresita Carreño se hizo famosa en el mundo, decía, el papá de Teresita, ese sí sabía cómo se debe comportar la gente decente. Lo cierto es que el papá de Teresita, y es bueno recordar que Teresa Carreño fue la concertista venezolana de mayor estatura en el mundo hasta hoy. Brahms, por ejemplo, la escuchó tocar y dijo, ella no es una pianista, es un pianista. Y Liszt, el famoso Liszt, colocó su mano con sus largos dedos sobre la cabeza de la niñita que tenía 12 años y dijo, esta niña es uno de los nuestros. Bueno, eso era Teresa Carreño. Pero la preocupación en aquel entonces de Manuel Antonio Carreño era el comportamiento de sus hijos, de su señora y la conducta en la casa. Y entonces comenzó a trazar unas normas para conducirse decentemente en la casa y en la calle. Así nació la urbanidad de Carreño, que se convirtió en texto obligatorio de todas las escuelas. Cuando retiran de las escuelas como texto oficial la urbanidad de Carreño, comienza el relajo de tipos que no saben comer, abogados, por ejemplo, que no saben comportarse, gente muy brillante, con grados universitarios que no sabe cómo se saluda una señora. Pero bueno, ese es otro problema. Lo cierto es que Carreño impactó. Es bueno que se sepa que Carreño fue ministro de Relaciones Exteriores y también fue ministro de Hacienda en la época de la Guerra Federal. Pero su preocupación era el comportamiento de la gente, porque él decía que tal como tú eres y la imagen que tú brindas, así te trata la gente. Entonces lo primero que preocupó a Carreño era la forma de caminar. Él decía, por ejemplo, que la gente decente, la gente importante debía caminar tranquilamente por la calle, sin apresuramiento, que la gente no debía dar pasos largos al caminar, que todo el mundo debía ir con mucha gravedad, y decía esto, los ancianos deben comportarse en la calle y caminar con gravedad, los jóvenes con gallardía, las damas con modestia y decoro, y las señoritas con sencillez y gracia. Así reflejaba Carreño el mundo de la mujer en aquella época, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado. La conducta de Carreño era la siguiente: cuando usted va por la calle y viene una procesión, usted, por ejemplo, no puede continuar, usted tiene que bajarse del caballo. El sombrero para Carreño era muy importante. No se podía estar con el sombrero en todos los sitios. Por ejemplo, el que entra a una casa con una gorra o con un sombrero tiene que quitarlo. Y cuando usted ve a una dama, tiene que quitarse el sombrero. Cosa que decía Carreño es lo siguiente: si la señora le dice póngase el sombrero, usted no acepte la insinuación al primer momento, pero eso sí, usted póngase otra vez el sombrero antes que se lo pidan por tercera vez. Quiere decir que a la segunda, si la señora decía Pedro, ponte el sombrero, usted debía ponerse el sombrero. Pero la actitud de Carreño no solo era para el comportamiento venezolano en la calle, por ejemplo, una cosa que preocupaba mucho a Carreño. Él decía que en la calle usted no podía saludar a la gente desde lejos, ni mandarle recados a la gente, aquella cosa de Eduardo, ¿cómo están por San Fernando? De una acera a otra acera. No, eso no se podía hacer. Eso era una falta grave de civilidad. Desde lejos solamente se saludaba a la persona con una leve inclinación. Cuando alguien estaba en la calle conversando, usted tenía que tratar de pedir permiso antes de pasar. Y el otro tenía que darle las gracias. Y si no le daba las gracias, tenía que sonreír con una leve inclinación de cabeza. No como ahora, que usted va a cruzar y dice con el permiso, y el tipo lo ve así, con una cara de pocos amigos, como que si usted no le ha pagado o le debe algo. Carreño era muy cuidadoso, pero su actitud no solo era correcta en la calle, sino en la casa. Él se preocupaba mucho por la forma de comportarse en la casa y decía, cuando alguien en su casa se comporta mal, esa es una mala persona.
La gente tiene que comenzar comportándose bien en la propia casa. Y las mejores normas de urbanidad son las que se hacen en la casa. Por ejemplo, el baño. En aquella época se hablaba del baño de aseo. ¿Qué era el baño de aseo? El baño que usted hacía para limpiarse. Bueno, el baño de aseo tenía que hacerse como usted lo está viendo. Es decir, usted se metía en el baño. Se metía en el baño y después que se enjabonaba en el baño, que era de aseo, usted entonces tenía que echarle otra vez agua para cambiar el agua. Eso se llamaba baño de aseo o de 2 aguas. Eso había que hacerlo todos los días. Carreño decía que lo ideal era hacerlo en la noche y después en la mañana lavarse nada más que la cara. Pero decía que si usted no puede hacerlo en la noche, usted tiene entonces que hacerlo en la mañana antes de salir. Eso era una lección fundamental de Carreño. Él decía, gente sucia no es gente confiable, ni es gente decente. La cena o el almuerzo o el desayuno, la comida en el hogar era fundamental para Carreño. No solo porque usted tenía que ir vestido a la mesa, presentable a la mesa, sino por algunas cosas. Por ejemplo, limpiarse los dientes. Usted no podía limpiarse los dientes con el tenedor. No puede, ni limpiarse los dientes con un palillo ante la gente. Y hacer esas cosas como la que está viendo, que el tipo se hace así en la barriga como que sea un tambor. Eso no puede ser. No. Una grave falta de incivilidad para Carreño era el periódico. Esto, por ejemplo. Alguien está viendo el periódico, usted viene y se pone a ver el periódico por detrás. Eso no puede ser. Eso no puede ser, usted no puede ponerse a ver el periódico de otro, y menos aún si el otro está leyendo una carta, gravísimo. Y aquellos tipos, por ejemplo, que cuando ven una mujer, comienzan a comerse la uña con los dientes, como que son termitas. Eso es gravísimo, gravísimo. Y en lo que se refiere a la mujer, Carreño tiene capítulos especiales en la urbanidad para la mujer. Por ejemplo, él decía que una mujer no debía agarrar nunca ni escupir, y menos eructar en público. Otra cosa, lo de los tipos que acostumbraban rascarse por debajo del cinturón. Eso no puede ser. Eso era gravísimo. Y una falta que todavía perdura. Aquellos que humedecen los dedos con saliva para pasar las páginas de los libros. Y algo terrible, el estornudo. El estornudo tiene que ser con un pañuelo. No se puede estornudar y darle la mano a una señora. Eso es horroroso. Eso de meterse el dedo en la oreja para limpiarse la cerilla y después pasar el dedo, limpiárselo con un mantel. En el cuarto, la gente tiene que cerrar la puerta para cambiarse de ropa, pero no puede salir nunca. Una mujer no puede salir nunca vistiéndose fuera del cuarto. No. Todo hay que hacerlo en el cuarto. Por cierto que hablando de los cuartos, Carreño decía que los esposos, antes de ir a la cama, después de orar, debían apagar la luz para evitar tentaciones visuales. En aquella época Carreño utilizaba la palabra tentación visual. Él se preocupaba mucho por la mujer. Decía, por ejemplo, que lo más detestable es una mujer que ronca. Esas mujeres que roncan en la cama, que pegan saltos en la cama. Y como no están bien vestidas, entonces de pronto se cae la ropa de la cama y se les ve un picón de película. Eso era contrario a lo de Carreño. Carreño logró meter en cintura, como les dije antes, a los venezolanos. Logró ordenar la sociedad, porque la gente en Venezuela vestía muy bien, la gente en Venezuela traía cosas de Francia, perfumes franceses, las damas usaban abanicos de Madrid, pero había una cosa muy grave, no tenían las normas de educación. La educación es, según Carreño, la forma de comportarse, porque él decía algo que es muy importante y que se ha olvidado en Venezuela. Así como tú te comportas con los demás, te comportas contigo mismo y además te disciplinas. Y el buen modal, la buena forma, la etiqueta, cuando no es exagerada, forma el espíritu dentro de una línea de perfección. Entonces él decía, la gente bien educada no puede ser gente mala. La gente bien educada, con modales correctos, no puede ser gente que va a ofender a Dios, que va a calumniar o que va a ofender al prójimo. Es decir, que Carreño se preocupaba mucho por la salud política y mental de los venezolanos y decía que la urbanidad obligaba a eso, a comportarse bien con el prójimo. Así son las cosas.